Hola, hoy vamos a hablar de algo denominado mecanismo de Michaelis-Menten, que fue propuesto en 1913 por los bioquímicos Leonid Michaelis, alemán, y Maud Menten, canadiense. ¿De dónde surge la motivación para hablar de esto? Bajo el marco de la teoría de los procesos irreversibles. Bueno, ya en alguna ocasión estuve comentando la aparición de este libro en 2013 en 3 tomos, que viene a ser la reedición de un libro que salió en 2003 en 2 tomos que se llamó Física de los procesos irreversibles. Este tiene un título más general, Procesos irreversibles, no nos dice si son físicos o matemáticos o químicos o qué sean. Pero comenté en la ocasión anterior que en el capítulo 7 de este libro viene una novedad con respecto al libro, a los libros anteriores. ¿Cuál es esa novedad? Pues que en la página 152 nos va a hablar del mecanismo de Michaelis y Menten. El mecanismo de Michaelis y Menten. ¿En qué consiste ese mecanismo? Bueno, vamos a describirlo de una manera un tanto histórica y vamos a recordar que pensar siempre es pensar en contra de algo o de alguien. Entonces, este mecanismo de Michaelis y Menten fue desarrollado no por ellos, sino por un señor que se llamó Victor Henry, francés. Bueno, era ciudadano francés, aunque sus padres eran de origen ruso. Resulta que él era hijo ilegítimo y que por lo tanto no tenía capacidad de tener una personalidad jurídica en Rusia, pero en Francia sí, y ahí se quedó. Victor Henry era un químico industrial que trabajó un problema muy importante de la química industrial en aquellos años, 1890 y tantos, que tenía que ver con la transformación de la sacarosa, que es una forma de azúcar, mediante una reacción reversible en fructosa y glucosa. Más o menos así podemos escribir la reacción reversible. Vamos a quitar los nombres de sacarosa y fructosa y vamos a poner S, reacción reversible, fructosa más glucosa. Ese era más o menos es el tipo de reacciones químicas que van a interesar a este señor Victor Henry, y va a tratar de hacerlo sobre la base en primera instancia de la famosa ley de acción de masas, que era apenas recién conocida, establecida por unos suecos, Bulwer y Waage. La ley de acción de masas es una forma de establecer el equilibrio químico y también una manera de establecer lo que viene a ser el proceso en el tiempo de la reacción química. Nosotros podemos tener un conjunto de, vamos a ponerlo aquí, de reacciones químicas. Vamos a poner una muy sencilla. Este es el número de moles y este es algún compuesto químico. Número de moles y algún compuesto químico. Si la reacción es reversible, podemos transformar en algún otro compuesto químico. El que pusimos en nuestro caso fue sacarosa. Se va a transformar en fructosa más glucosa, más algún residuo que va a surgir ahí y que va a medir Henry. Entonces, la ley de acción de masas nos va a decir que en el equilibrio, las sustancias químicas que se reducen aquí porque se van transformando en esto, van a ser exactamente igual al incremento en esta sustancia de acá, que es la combinación de estas dos. Obviamente, para que ocurra eso, pues estas dos deben de atraerse y de juntarse de alguna manera. Entonces, eso nos da pie a lo que se llama constante de equilibrio, que generalmente se escribe de esta manera, con estos corchetes. Yo indico la concentración y la concentración va a escribirse siempre elevada a la potencia del número de moles de la sustancia. Entonces, esta sería la ley del equilibrio químico o ley de acción de masas. Estas se transforman en estas. Las sustancias en las que decrecen esto es la sustancia en la que crece esto. Por lo tanto, desde el punto de vista cinético, esta es la velocidad de decrecimiento y esta es la velocidad de crecimiento de la sustancia. Se pueden igualar pues entonces a un cociente diferencial y nos daría las ecuaciones de la cinética química particular a este ejemplo tan sencillo. Las ecuaciones, por escribirlas,
por escribir alguna nada más, podríamos decir que nos va a dar la ley de acción de masas, que la variación en el tiempo de esto es proporcional a esta. Y lo mismo va a ser para, es decir, su concentración inicial, menos, por supuesto, la concentración de la sustancia que está apareciendo. Y así escribimos otra ecuación similar para la otra variable y una para esta otra variable. Y esas serían más o menos las ecuaciones cinéticas. Ahora, ¿por qué son un proceso fuera del equilibrio? Bueno, porque las ecuaciones cinéticas que acabamos de escribir nos dicen que este es un proceso que ocurre en el tiempo y que por supuesto genera una producción de entropía positiva. Y eso nos dice que está de acuerdo con los postulados de la termodinámica irreversible. De hecho, las ecuaciones de la cinética química son un caso particular de la ley de conservación de la masa, que se escribe obviamente para satisfacer la hipótesis fundamental del equilibrio local, de la validez de la ecuación de Gibbs-Duhem en forma local para un sistema inhomogéneo de muchos componentes, pero en este caso un sistema homogéneo multicomponente. Bien, entonces más o menos ese es el entramado inicial para comprender lo que nos va diciendo aquí. Vamos a leer pues lo que dice aquí. El mecanismo de Michaelis-Menten dice así: numerosos son los experimentos en los que al medir las concentraciones de las especies reaccionantes, las que pusimos ahí, en el transcurso de una reacción química, la ley de rapidez obtenida no se conforma con la ley de la cinética de acción de masas de Goulber y Wagué. Es decir, hay reacciones en las que ocurre una supuesta violación del proceso de conservación de la masa. Ese era el caso de la reacción que les puse, la sacarosa transformada en fructosa más glucosa. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, pues porque en la química industrial se les echan enzimas, en este caso a la sacarosa se le va a echar una cosa que se llama invertasa, y la invertasa, que es la enzima, deberá de convertirse en fructosa más galactosa más un residuo, que son los productos de la reacción que pues no se te alcanzaron a transformar en fructosa y glucosa. ¿Qué es la invertasa? Y es invertasa, esa es la enzima, invertasa. Bueno, pues este es un nombre, abreviado de algo que es la beta-fructofuranosidasa. Beta-fructofuranosidasa. Ese es el nombre de esto, es beta-fructofuranosidasa. Espero no haberme equivocado. Estos nombres son impronunciables para cualquiera, incluso para mí. Invertasa es beta-fructofuranosidasa, que es una suerte de glúcido. Estos también son glúcidos, azúcares, por llamarles en el nombre. Algo que sabe dulcecito cuando lo probamos. Bien, ¿cuál era el problema? Que esta reacción, como lo acaba de mencionar Ana María Teresa de la Selva, parecía no conformarse a la ley de acción de masas, violaba a la ley de acción de masas. Eso es también lo que nos dicen Michaelis y Menten al principio de uno de los artículos fundamentales, que es donde introducen su teoría. Die Kinetik, está en alemán, Die Kinetik, fue traducido en el 2013, Die Kinetik der Invertinwirklung. Así se llama el artículo de 1913. Por eso había puesto la letra, el año ahí. La cinética de la invertasa, por decirlo, de la acción de la invertasa como enzima. Ese es el nombre. En este artículo ellos van a tratar de vindicar la hipótesis de Victor Henry. La hipótesis de Victor Henry es la siguiente. La sacarosa, cuando se coloca junto con su enzima, va a generar un producto que va a ser la unión de la sacarosa con la invertasa. Y de este es de donde va a salir la disposición de fructosa más galactosa como productos de la reacción. Hay un paso intermedio. Es una reacción intermedio. Es una reacción
por pasos, no se da de una sola vez. De acuerdo a esta teoría, se da por pasos. La hipótesis de Victor Henry es precisamente esta. La hipótesis de Victor Henry, aquí voy a poner el nombre. La hipótesis de Victor Henry era que la sacarosa más la invertasa se unían en lo que él llamaba el complejo activado. Complejo activado, que tiene una propiedad. El complejo activado es muy difícilmente observable porque tiene una vida media muy corta. Una vez que se formó es cuando ya tiene lugar la siguiente reacción, se forma la fructosa más la glucosa. Entonces, esta hipótesis, la hipótesis de la existencia del complejo activado, es lo que Michaelis y Menten van a querer demostrar empíricamente mediante experimentos. Van a tratar de demostrar lo que Victor Henry, de acuerdo a ellos, no logró demostrar de manera contundente. ¿Por qué, de acuerdo a ellos, Victor Henry no logró demostrar de manera contundente aquello que quería demostrar, que es la existencia o más bien la presencia del complejo activado? Cuando nosotros hacemos un experimento, y estamos hablando aquí de experimentos, no puramente de ideaciones desde primeros principios. Cuando nosotros hacemos un experimento hay muchas variables que en ocasiones no se pueden controlar. En el caso del experimento con sacarosa, de la reacción con sacarosa e invertasa de Victor Henry, Michaelis y Menten detectaron dos variables que eran muy difíciles de controlar, pero que ellos lograron controlar. ¿Cuáles eran esas variables? Número uno, la presencia de iones hidrógeno, el pH. ¿Cómo afectaba el pH, la concentración de iones hidrógeno, la reacción? Tenían que controlar eso. Segundo, cuando la invertasa afecta a la sacarosa, uno de sus productos cambia de orientación espacial. La sacarosa tiene una orientación dextrogira. La invertasa la transforma en fructosa y glucosa. La glucosa tiene una orientación, me parece que es la glucosa, igual es la fructosa, no me acuerdo ahorita en este momento perfecto, pero bueno, es la glucosa, una de ellas cambia de orientación y se vuelve levogira. Uno de sus productos es levogiro. ¿Cómo afecta esto la reacción? ¿Cómo pueden controlar esto, la reacción? El artículo de Michaelis y Menten parte pues de exactamente la misma posición que nos están relatando aquí, de que no es en principio claro que se cumple el principio de conservación de la masa, pero que Victor Henry hizo la hipótesis de que había un complejo activado que se formaba inestable, muy evanescente, y que era el que permitía la aplicación de la hipótesis del equilibrio. Fíjense, es la hipótesis del equilibrio de la termodinámica irreversible. A pesar de que esas reacciones ocurren y los átomos se pegan unos a otros de manera muy complicada, en ese proceso de unirse forman un complejo activado que después se rompe y forma los productos de la reacción. Pero ese complejo activado es muy evanescente, no se ve, hay que tratar de demostrar que existe. Para eso se diseñan los experimentos. Ese es el logro del experimento del artículo de Michaelis y Menten, donde demuestran empíricamente que esa hipótesis funciona. Logran deducir la ecuación cinética que había deducido primero Victor Henry. Siempre será interesante saber por qué se les atribuye únicamente a ellos la hipótesis. Bueno, muy simple, porque Victor Henry la lanzó como hipótesis. Ellos la mostraron como algo operatorio, como algo que actúa en el mundo. Si ustedes leen un libro de bioquímica, cualquier libro de bioquímica, por ejemplo encontrarán que se le atribuye a Victor Henry eso. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Cómo se formaliza la presencia del complejo activado? Porque hasta aquí no se ha formalizado, simplemente se demuestra que está ahí y deducen una ecuación cinética que a final de cuentas no toma en cuenta la evanescencia del complejo activado. Vamos a leer lo que dice Sara María Teresa de la Selva aquí. Desde el trabajo de Michaelis y de Menten en 1913, el que estamos comentando, para dar una explicación a esto, al hecho de que posiblemente se viera la conservación de la masa, se postula que la ley de rapidez observada proviene de una sucesión de reacciones. Las reacciones ocurren por pasos. Lo que les comenté son reacciones por pasos. El paso consiste en la formación de complejos activados. Estas reacciones involucran especies químicas intermediarias, llamadas variables rápidas de concentración. Esta es la hipótesis que estamos diciendo de la evanescencia. Las variables rápidas de concentración, los complejos activados son variables, se forman, se va disminuyendo la concentración de las especies químicas de
un lado y va apareciendo de manera evanescente el complejo activado, su concentración, por eso se llama una variable rápida, porque va a durar muy poco. Aquí dice, estas reacciones involucran especies químicas intermediarias llamadas variables rápidas de concentración, indetectables en la escala de tiempo en las que las especies consideradas lentas, cuyas concentraciones son las detectables, se miden. Las variables lentas se pueden medir, las rápidas no. ¿Qué es lo que va a hacer este artículo y por qué se me hace tan interesante? Va a escribir las ecuaciones de la cinética química y las va a analizar por un método, una metodología muy común en la termodinámica del no equilibrio, que es separación entre variables rápidas y variables lentas. Con esa separación pueden hacer expansiones asintóticas que les van a dar una serie de ecuaciones diferenciales efectivas. Resulta que las ecuaciones diferenciales efectivas van a ser precisamente las ecuaciones de la cinética química, después de todos los procesos matemáticos. Pero, aquí lo fundamental es tener en cuenta que esto no es simple y sencillamente algo postulado. Se encuentran experimentos que lo verifican. Pero, como dije al principio, pensar siempre es pensar contra alguien. En principio, uno puede suponer que el complejo activado no existe, que se pueden llevar a cabo las reacciones sin necesidad de que postulemos eso, que las moléculas se unen de cierta manera, chocan, interactúan por colisiones de manera instantánea y forman los compuestos finales de la reacción. En principio, cuando leemos el artículo de Michaelis y Menten de 1913, encontramos que en aquel momento se oponían a la teoría de Hudson, de que la rotación, que fue el cambio de orientación de las moléculas, la que comenté hace un momento, de dextrogira a levogira, el cambio de orientación, de acuerdo a un inglés llamado Hudson, era el responsable de esto, y ellos se oponían a esa teoría. Estaban de acuerdo en que Hudson se había equivocado y que era necesario explicar esto de otra manera. Y así fue toda la carrera de estos señores. Incluso en un artículo, el último artículo publicado en vida de Michaelis, en el volumen 9 de Avances en Enzimología de 1949, que es el año en que murió Michaelis, aparece un artículo que lleva por título Algunos aspectos de las reacciones reversibles, donde Michaelis nos expone su teoría general de las reacciones reversibles y nos dice, o más bien al final del artículo, en las conclusiones, trata de algunas objeciones a su teoría. ¿Cuál es la teoría fundamental de la cinética, de reacciones, de la bioquímica, de todo esto que estamos hablando? La existencia de los complejos activados. ¿Existen o no existen? Bien, todavía en 1949 nos dice Michaelis. En conclusión, yo deseo discutir ahora algunas objeciones que han sido lanzadas contra los supuestos fundamentales que subyacen a la teoría de la cinética enzimática. La principal objeción es que el mismo tipo de cinética enzimática puede ser derivada de la suposición de que la interacción de las enzimas y el substrato toma lugar como consecuencia de colisiones moleculares instantáneas sin la formación de el compuesto de enzima-sustrato. El complejo activado de Henry sería una entidad ficticia, introducida simplemente para disimular nuestra ignorancia sobre la dinámica molecular. No, nos dice Michaelis, no es así. Las moléculas se atraen. El hecho de que no existe el complejo activado es suponer que esa atracción existente entre las moléculas, entre la sacarosa y la invertasa en este caso, o en cualquier especie química, hay una atracción molecular que las va a juntar y que luego, por mecanismos que es necesario explicar por mecánica estadística, las van a separar, se van a separar y van a formar eso. Ese es el asunto fundamental. Esto es muy interesante. Muchísimas gracias.